En este marco, pues quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones donde quisiera justamente aportar a la discusión que han venido desarrollando estos días pues hablar de esta escuela del siglo XXI. Y así la he titulado, y dice: la escuela del siglo XXI no espera. Y tal vez quisiera empezar señalando que cuando hablamos de esta escuela del siglo XXI, tenemos que volver a pensar con qué lentes estamos viendo la educación. Desde el estado de la educación, nosotros hemos planteado siempre como nuestro marco referencial, nuestro marco conceptual, la educación vista desde el desarrollo humano, desde el enfoque de desarrollo humano. ¿Y por qué desde el enfoque del desarrollo humano? Porque la educación es la que nos permite generar un conjunto de conocimientos, valores, actitudes, habilidades, competencias de nuestros estudiantes con la idea de que esa educación potencie en nuestros estudiantes su capacidad de agencia. Esa agencia de la cual hablaba Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, cuando planteaba el enfoque de desarrollo humano, y él decía que las personas tienen que desarrollar su capacidad de agencia, y el desarrollo de las sociedades tiene que permitirles potenciar esa capacidad de agencia. Cuando hablamos de agencia, hablamos de esa capacidad, esa autonomía que deben de tener todas las personas para decidir el tipo de vida que quieran vivir, independientemente de las condiciones de vida, que tengan esa autonomía, que tengan capacidad cognitiva, emocional y ética para detectar las opciones que encuentran a lo largo de la vida, que vayan eligiendo, tomando decisiones sobre distintos aspectos, y un sentido de responsabilidad por los cursos de acción que eligen. Y vean ustedes que no es una oda al liberalismo, es un enfoque donde el sentido de responsabilidad es el sentido de responsabilidad con los otros, con el ambiente, con la sociedad en la que vivimos. Y por eso, tal vez devolverte a la primera filmina, la idea es que la educación potencie en nuestros niños, niñas y adolescentes esa agencia moral, es decir, esa autonomía para tomar decisiones y responsabilizarse ante sí mismos y ante los demás por las decisiones que tomen. Autonomía política. Agencia significa que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan ejercer a plenitud los derechos ciudadanos y ser partícipes y actores activos en la convivencia democrática, y potenciar también su agencia social, que es generalmente la que más nos hablan, que sean capaces de aprovechar pues, las oportunidades de empleo, generar ingreso digno, vivir en la sociedad del conocimiento que les ha tocado vivir, responsabilizarse ante sí mismos por el ambiente y por el crecimiento en sociedad. Entonces, esta agencia es la que tiene que potenciar la escuela del siglo XXI. Tal vez pasarlo ahí. La escuela del siglo XXI debe potenciar esa agencia de las personas, y aquí un elemento importante que nos dejó la pandemia es que la pandemia de alguna manera nos cambió, hemos dicho, la gramática escolar, y nos obligó a iniciar una nueva conversación pedagógica. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque fue una disrupción de tal magnitud, ¿verdad?, que nos obligó a todos a cambiar esa conversación pedagógica. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y evaluar? ¿Y para qué enseñar? ¿Y con quiénes enseñar? ¿Y dónde enseñar? ¿Verdad? Y de alguna manera la pandemia nos obligó a reinventar una didáctica con sentido y criterio de las nuevas realidades que enfrentamos. Y la escuela del siglo XXI es la escuela, de alguna manera eso fue un ensayo de la escuela del siglo XXI, esa disrupción permanente a la que vamos a estar expuestos. El carrusel apenas empieza, estamos montados en él y pues nos toca bregar en ese carrusel. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante es poner el foco
en donde tiene que estar el foco, y eso la pandemia nos lo recordó claramente, que es que tenemos el foco central de la educación es el núcleo instruccional, y en ese núcleo instruccional hay dos actores claves: los docentes y las personas docentes y las personas estudiantes. Y esa relación tiene que ser una relación de altísima calidad. A veces se nos olvida, ¿verdad? Y pensamos que el sistema educativo es todo lo que está arriba de esta relación, una enorme estructura pesada llamada sistema educativo. Y no, lo central es lo que pasa en las aulas, o lo que pasa en esa relación docente-alumno, donde sea que construyamos el aula. Donde sea que lo construyamos, lo fundamental es que esa interacción sea de altísima calidad. Y bueno, entonces nos toca repensar la escuela, nos toca repensar la escuela. Y acá, tal vez, una cosa que es importante que pensemos para ubicarnos: vean ustedes, un niño que está naciendo hoy en el Calderón Guardia, o en el Hospital México, o en cualquiera de nuestros hospitales nacionales o regionales, tendrá 25 años en el 2050. Y la gran pregunta es, ¿cómo será el 2050? No tenemos respuestas para esto. Tenemos imágenes de esto. Dice Yuval Noah Harari que el futuro se configurará en una receta que tendrá 3 elementos claves: inteligencia artificial, biotecnología y Big Data. Dice él, lo suficiente para cambiar cerebros, cuerpos y mentes. Es una fórmula, ¿verdad?, bastante explosiva, ¿verdad? Y un elemento importante de ese 2050 que sí sabemos es que la discontinuidad y la incertidumbre serán las constantes en esa ecuación del 2050. Por eso les decía que la pandemia fue apenas una probadita de esa discontinuidad y de esa incertidumbre a la que vamos a estar sometidos. Y claro, la gran pregunta es: ¿qué hemos de enseñarle a este niño o a esta niña que le ayude a sobrevivir y prosperar en el 2050? O incluso en el 2100, donde si le va bien, aún estará vivo. ¿Qué habilidades necesitará para conseguir trabajo y orientarse en el laberinto de la vida? Vean ustedes qué preguntas. Frente a estas preguntas, decía, bueno, no tenemos todas las respuestas, pero podemos irlas construyendo, y me parece un espacio maravilloso que este Congreso de Educación Exponencial abra ese espacio. ¿Para qué? Primero, para mirar con nuevos lentes. Vamos a tener que cambiar estos lentes y ponernos unos nuevos. En segundo lugar, vamos a tener que dejar de hacer lo que hemos estado haciendo, no hacer más de lo mismo, o pensarlo con otros parámetros. Y lo más importante, no dar soluciones simples a problemas complejos. A veces estamos sometidos, y ahora aún más en los últimos años, a generar respuestas y soluciones simples, o proponer soluciones simples a problemas complejos. Y bueno, creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad. Hay que pasar, señala Axel Rivas, de esa escuela cuadrada a la escuela circular. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la escuela circular es la escuela que expande el aprendizaje, que desafía a los estudiantes y los llena de deseos de aprender. Es la escuela que crea climas escolares que generan una constante conversación basada en preguntas significativas sobre el quehacer docente, sobre las prácticas pedagógicas con sentido, que considera la heterogeneidad de los estudiantes y sus distintas trayectorias, el trabajo entre pares y la búsqueda creativa y solidaria de alternativas. Vean ustedes que esa escuela circular se aleja totalmente de la escuela cuadrada de los siglos pasados, ¿verdad?
donde pues, había una relación terriblemente vertical y donde esta conversación no siempre estaba ahí y donde más bien los estudiantes eran una suerte de consumidores de contenidos. Entonces, esa escuela del siglo XXI es una escuela nueva que enseña, que tiene que enseñar en primer lugar mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que esos estudiantes puedan, y esos docentes puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido, sentirse cómodos con el cambio. Si todos recordamos, lo que más nos costó en la pandemia fue estar, sometido a aceptar ese cambio, esa disrupción y sentirnos cómodos. No nos sentíamos cómodos, nos sacaron de nuestras zonas de confort, nos sacaron de lo que habíamos aprendido, pensamos que ya todo lo habíamos aprendido y apenas estábamos empezando. Entonces, esto es importante. Una escuela esa escuela del siglo XXI debe enseñar para la comprensión. ¿Y qué significa esto? Enseñar a pensar, a comprender las ideas de una manera profunda y operar con ellas de un modo efectivo. Hacer de la educación un acto intelectualmente atractivo. Y vean ustedes que esto no es poca cosa, porque cuando hablamos de que la educación sea un acto intelectualmente atractivo, estamos hablando de promover, de enseñar mejor y con mayor profundidad, de promover eso que hemos llamado las capacidades superiores del pensamiento complejo. Indagar, analizar, expresar ideas, trabajar en equipo, resolver problemas. Y por eso es que esta escuela del siglo XXI, que promueve las capacidades superiores del pensamiento, es una escuela que cambia de foco de las respuestas a las preguntas. Las preguntas son más importantes que las respuestas. ¿Por qué? Porque es una escuela que busca enseñar, investigar, hacer proyectos fuera de la aula, con los otros, con el entorno, con las comunidades, a nivel local, a nivel nacional o a nivel global, pero con los otros. ¿Verdad? Es una conversación permanente de investigación, es un ejercicio científico, aunque hoy la ciencia no esté de moda y nos quieran vender una realidad donde se desplaza el pensamiento científico, pero el pensamiento científico es el pensamiento de esa escuela del siglo XXI. Y entonces, claro, aquí de nuevo es esa escuela que nos dice no hay que seguir cargando y cargando a los estudiantes de contenidos como si fueran consumidores de contenido, sino hay que generar ese aprendizaje significativo, ¿verdad? Ese pensamiento crítico que les permita a estos estudiantes generar sus propias preguntas, plantearse problemas y buscar soluciones sobre eso. Por eso, la escuela post-pandemia es una gran oportunidad para fomentar esa escuela del siglo XXI. Algunos países la han aprovechado con planes de nivelación, con aceleración de los aprendizajes, con fuertes componentes de innovación. Nosotros en Costa Rica nos hemos quedado rezagados, pero esa es una gran oportunidad que todavía podemos retomar y desarrollar. Promover ese aprendizaje colaborativo de nuestros estudiantes, trabajando en equipo, alrededor de las preguntas, del pensamiento científico, una educación que además tiene que ser en la escuela del siglo XXI una educación cada vez más personalizada, ¿verdad? Y en el caso nuestro, en Costa Rica, tenemos una gran oportunidad en términos demográficos. La demografía nos da una gran oportunidad y no hay que verlo como una amenaza, sino hay que verlo como esa gran oportunidad de efectivamente atender las particularidades
de nuestros estudiantes y darles esa educación personalizada. Y bueno, convertir realmente nuestro acto pedagógico, nuestro núcleo instruccional en verdaderos laboratorios de innovación, como lo señalaba la profesora anterior que expuso previo a mí. Es además una escuela inclusiva, en la que las personas estudiantes pueden aplicar todo su potencial independientemente de su origen social y sus condiciones personales. Y es una escuela que tiene que potenciar esa mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento de que si te esfuerzas, te puede ir bien, ¿verdad? Porque a veces olvidamos que hay que potenciar esa mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes. Hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que trabajar para generar el conocimiento. Y bueno, la segunda que tenemos que quisiera plantearles es que la escuela del siglo XXI no espera, hay que actuar con urgencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es que tenemos bastante tarea por delante que hacer. Con la pandemia decíamos en el último informe del Estado de la Educación que teníamos una generación afectada por los cierres por el apagón educativo que tuvimos desde el 2018 y también por la pandemia. Y a lo largo de los últimos años tuvimos una generación que ingresó al sistema educativo en el 2018 y que fue transitando y estuvo expuesta a diferentes momentos donde tuvieron una serie de problemas en sus oportunidades de aprendizaje y que es una generación que ha sido afectada. Muchos de ellos ya están o en las universidades o en el mercado laboral y no necesariamente con las competencias que debían haber obtenido. Y bueno, ahí hay un tema importante del compromiso que tenemos frente a estas generaciones, esta que experimentó la pandemia y las que entraron en el sistema educativo y que todavía están en el sistema educativo. Entonces, les decía que, bueno, el sentido de urgencia no es es una realidad que enfrentamos por esta generación afectada por los cierres y que ha tenido poca nivelación en el marco de la pandemia. Y que ha estado expuesta a un conjunto de temas como la educación remota, sin que muchos de los docentes supiesen hacer educación remota, salvo aquellos que estaban en la educación a distancia, que sí sabían hacer educación a distancia, pero la mayoría no sabía hacer educación a distancia, a enormes brechas de conectividad, contenidos recortados, y ahí fueron transitando, aparte de las transiciones gubernamentales, que no necesariamente fueron sistemáticas en políticas de nivelación y sin planes de recuperación. Y bueno, a la par de otros países de América Latina, como ha señalado el Banco Mundial y UNICEF, esta generación de la pandemia enfrenta años de escolaridad de rezago. En el caso de México, Costa Rica, 2 años de rezago solamente por efecto de la pandemia, y ya teníamos años de rezago de nuestros estudiantes por sus resultados en las pruebas PISA. Por ejemplo, en matemáticas teníamos acumulado 2 años de rezago respecto a los países de la OECD. Y bueno, un elemento que es muy importante para atender estos desafíos es lo que el informe ha insistido, que es la centralidad de la lectura y de la escritura como eje de la recuperación y la aceleración de los aprendizajes. ¿Y por qué hemos dicho esto? Bueno, el 74% de los estudiantes en PISA antes de la pandemia mostraban bajos desempeños en la comprensión lectora. Se ubicaban en esos primeros niveles de PISA cuando los comparábamos con los países de la OCDE. Posteriormente, tuvimos durante la pandemia una seria contracción de los aprendizajes en primero y segundo grado, pero también en sexto grado, y eso pues implicó que muchos de nuestros estudiantes
no recibieran las bases que debían construirse, porque las bases se construyen en preescolar, se construyen en la primaria, y si no lo resolvemos ahí, ya no lo vamos a resolver, ya no lo vamos a recuperar, ¿verdad? Bueno, se puede recuperar en algún nivel, hay que ver a una profesora, sí, pero nos va a costar el doble, ¿verdad? Nos va a costar un alto costo, tenemos el problema que hoy estamos enfrentando en América Latina y en distintas partes del mundo, que es esto que ha sido llamado por el Banco Mundial y la UNESCO la pobreza de los aprendizajes, que significa niños que a los 10 años son incapaces de leer y comprender un texto simple. Y en el caso nuestro, por los estudios que hemos realizado, hemos encontrado que efectivamente no solamente teníamos niños de primer grado, que en primer grado tenían serias debilidades, incluso de no saber escribir su nombre en primer grado, y en cuarto grado encontrábamos un conjunto de carencias en escritura, puntuación, ortografía, estructura de un texto o en la lectura, fluidez, problemas para la identificación de ideas centrales. Y vean ustedes, encontrábamos, como lo hemos señalado reiteradamente, en niños de quinto grado, textos como estos que ustedes pueden observar acá, con estas faltas de ortografía, que como vean ustedes, realmente reflejan que ahí un niño que en quinto grado tiene estos problemas, no solamente en el tema de la ortografía, igual hicimos análisis sobre la configuración del texto para contar la historia y tenían bastantes deficiencias en términos de la narrativa. Y bueno, vean ustedes cómo PISA, cuando comparamos 2018 y 2022, la tasa de crecimiento de estudiantes con bajos niveles de desempeño en la prueba PISA para Costa Rica, lo que encontramos es que el 77% de los estudiantes solo fueron capaces de realizar tareas básicas en PISA. Estudiantes de 15 años. Estudiantes de 15 años que están reflejando esas falencias que no hemos resuelto en la primaria y que bueno, ya en la secundaria pues nos va a costar doble recuperar. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque justamente de los análisis que nosotros hemos hecho a partir de análisis sofisticados de modelos de ecuaciones estructurales, hemos encontrado que hay una causalidad directa entre la competencia lectora y la competencia científica y la competencia matemática. Si los niños no tienen desarrollado esa competencia lectora, les va a ir mal en ciencias y les va a ir mal en matemáticas. Y esa causalidad que hemos encontrado de manera positiva también se refleja en otro elemento que es fundamental, que tampoco les va a ir bien desarrollando la competencia digital. Y bueno, sí encontramos unas fuertes correlaciones entre los hábitos, actitudes y las estrategias de lectura y esa posibilidad de desarrollar más la competencia digital. Entonces, aquí hay un enorme desafío de calidad. Sin acciones rápidas para atender esta pobreza de los aprendizajes, se ampliará y se afectará las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, porque esto es un continuo, ¿verdad? Y esa es la lectura que tenemos que hacer, la idea de un continuo. Y bueno, y ahí hemos planteado en el informe una serie de elementos que desde la docencia, desde los profesores, tenemos que ponerle atención para promover esas habilidades de lectura y de escritura. No me voy a detener ahí porque no tengo tiempo. Un cuarto elemento es que tenemos que reducir las brechas, es un elemento clave también para que no aumente la exclusión educativa. Y esto es bien importante porque, como pudimos observar en la pandemia, el piso no estaba parejo para todos, ¿verdad? No todos los estudiantes tuvieron acceso a la conectividad, más bien tuvieron un acceso desigual de la conectividad, especialmente los hogares más pobres, ¿verdad? Que tuvieron poco acceso a conectividad
Y también el Ministerio de Educación nos dijo, bueno, primero eran 500,000, después 400,000, no importa el número absoluto, lo cierto es que la mayor parte de nuestros estudiantes tuvieron serios accesos para acceder a esa educación remota. Y bueno, esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el perfil de estudiantes con mayor probabilidad de exclusión es este. Son mayores de 15 años, tienen madre con secundaria incompleta, no tienen laptop, no tienen conectividad, viven en las zonas rurales y en la región central, han caído en la pobreza y bueno, no tienen programas de apoyo al estudio. Y este es el estudiante que hoy está siendo más vulnerable para ser captado en las calles por las bandas de narcotráfico. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar la batalla cuerpo a cuerpo, porque la batalla del siglo XXI, de la escuela del siglo XXI, es una batalla cuerpo a cuerpo también por nuestros estudiantes. Y claro, la escuela pública es una escuela que iguala, y en el caso nuestro, la escuela pública es a donde va la mayoría de nuestros estudiantes, entonces es un elemento importante para tenerlo en cuenta. Tenemos otras brechas que atender, las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias por género, tenemos tanto en ERCE como en PISA diferencias importantes entre hombres y mujeres de alrededor de 10 puntos o 20 puntos en resultados en matemáticas. Y bueno, y esto no es porque las mujeres no tengan las capacidades para atender, para desarrollar sus capacidades matemáticas, sino es cómo reproducimos un conjunto de estereotipos de género en el aula que les impedimos su desarrollo y al final tenemos como resultado social una menor posibilidad de participación de las mujeres en áreas estratégicas de ciencia y tecnología. Y bueno, la buena noticia es que esto se puede resolver si efectivamente desarrollamos una escuela que les dé confianza en sí misma, que genere entornos estimulantes para las niñas y que las acompañemos en ese proceso. Necesitamos una conectividad universal y docentes con competencias digitales avanzadas. Y aquí, como lo ha señalado el estudio del estado de la educación, bueno, necesitamos una red educativa de alta calidad, competencias digitales, recursos didácticos accesibles y un acceso a una buena conectividad. Vean ustedes, cuando hablamos de competencias digitales de los docentes, estamos hablando del uso responsable, creativo y crítico de las tecnologías digitales para el mejoramiento del quehacer docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo profesional y gestión educativa de los docentes. En pedagogía, en la promoción de la pedagogía, en la promoción de la ciudadanía digital y en el desarrollo profesional de los docentes. Si nosotros no tenemos docentes con competencias avanzadas para que incidan en estas tres áreas, en sus estudiantes, vamos a estar rezagados. Y vean ustedes cómo estamos. Bueno, hemos identificado 3 grandes conglomerados para el caso de Costa Rica, así nos agarró la pandemia, con apenas un 23% de docentes con competencias digitales avanzadas. El 41% apenas tenían competencias iniciales y un 36% competencias intermedias. Y tenemos que mover este bloque, ¿verdad? Este 76% hacia competencias avanzadas. Porque ¿quiénes nos salvaron en la pandemia? Los profesores que sabían hacer educación a distancia y los profesores que tenían competencias digitales avanzadas, que eran los menos. Otro aspecto súper importante de la escuela del siglo XXI, el apoyo socioemocional a nuestros estudiantes y a los docentes. Hemos construido índices de bienestar psicológico y cognitivo a partir de PISA y hemos encontrado que efectivamente tenemos estudiantes con un alto, con problemas emocionales bajos, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, un 32% de los estudiantes de 15 años antes de la pandemia ya mostraban bajos niveles de bienestar emocional. 54% se sentían menos satisfechos con sus vidas, 70% sentían menor sentido a sus vidas, un 45% tenían miedo al fracaso y estados de ánimos negativos. Estaban aterrorizados, abatidos, asustados y tristes. Antes de la pandemia.
Imagínense después de la pandemia. Entonces, esta es una nueva escuela que enseñe mucha flexibilidad mental a nuestros estudiantes, grandes reservas de equilibrio emocional, como decíamos, para que puedan realmente sentirse cómodos con el cambio, como decíamos. Y por cierto, las mujeres fueron las más afectadas que los hombres y la mayoría de esos niños y niñas jóvenes venían también de hogares de climas, de capitales culturales bajos. Necesitamos también que esa escuela del siglo XXI ponga centralidad en la mediación docente y en el liderazgo pedagógico en los centros educativos. ¿Por qué? Bueno, porque el liderazgo escolar es el segundo factor más importante para mejorar los aprendizajes de los estudiantes después del docente en las aulas. Y ese liderazgo pedagógico se ubica entre los factores más significativos para la mejora escolar. Ese es un liderazgo que promueve una labor transformadora, que promueve un trabajo en equipo para mejorar las prácticas del docente en el aula e incrementar los resultados del aprendizaje. Es un liderazgo que promueve docentes investigadores. Lo que necesitamos son tener docentes investigadores con capacidad de reflexionar sobre su práctica y mejorar su crecimiento en el aula y su crecimiento profesional. Docentes críticos con su práctica, flexibles, propositivos, buenos lectores, capaces de motivar la curiosidad, la reflexión, la interdisciplinariedad y que dominan los contenidos y las didácticas específicas de sus saberes. ¿Qué necesitan los docentes en los centros educativos del futuro? ¿Control o acompañamiento? Acompañamiento. Ya estamos hartos del control. Estamos hartos del control. No nos ha dado muchos resultados. Lo que necesitamos es acompañamiento. Y además que esos docentes sean valorados socialmente. Si hay algo que nos recordó la pandemia es el valor social de los docentes. ¿Cómo nos hicieron falta? ¿Cómo nos hicieron falta los docentes? Y generar ese círculo virtuoso que a veces olvidamos de políticas docentes. Hay que seleccionar y preparar con calidad, hay que reclutar e inducir, hay que evaluar y actualizar, hay que acompañar y apoyar, hay que retener y estimular. Es un círculo virtuoso que se nos olvida y la escuela del siglo XXI tiene que promoverlo. Entonces, y ya para ir finalizando, hay un desafío importante, bueno, y es que el futuro, como se ha dicho muchas veces, el futuro de la educación y del trabajo es colaborativo. Tenemos que desarrollar liderazgos distribuidos con los docentes, con las familias, con las comunidades. Fortalecer el trabajo multisectorial y las alianzas público-privadas, en eso la Universidad Estatal a Distancia va a la cabeza en este tipo de alianzas, trabajando con las comunidades, con los líderes locales, con el sector privado. Y bueno, lo que pasa es que esto no va a ser fácil. La mala noticia es que vivimos tiempos complejos, ¿verdad? Y vamos a tener que… ¿Y por qué decimos que vivimos tiempos complejos? Bueno, vean ustedes la última portada del Estado de la Educación. Lo más triste de esta portada es que muchos no identificaron la educación con S. O sea, muchos leyeron la portada y no vieron un error ahí. Houston, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. Entonces, el país no quiere una educación con S. Nuestras familias no quieren una educación con S. Queremos una educación con S, con C, y queremos una educación con acento de desarrollo. Pero para esto, obviamente, bueno, tenemos dificultades y por eso decimos que no es fácil. Tal vez ahí tenemos una crisis educativa, no me voy a detener con esto, es una crisis que nos afecta, que ha empeorado en términos de recursos, en términos de gestión, en términos de bajos resultados educativos. Tenemos una serie de rezagos estratégicos en una serie de áreas claves, no las voy a señalar aquí, pero nada más recordar que tenemos una fuerte caída en la inversión en educación,
que hemos venido retrocediendo, hemos venido cayendo en los recursos para los procesos de capacitación docente, hemos venido también teniendo caídas de recursos para infraestructura y que pues nos pone en una coyuntura difícil para atender temas de los ambientes de aprendizaje. Todo esto son órdenes sanitarias, tenemos un debilitamiento de la enseñanza en informática educativa y bueno, todo esto pues ha generado, no me voy a detener porque no tengo tiempo, hay también una reducción de los salarios de los docentes en términos de su valor real y una caída en los presupuestos de equidad de los programas de apoyo a nuestros estudiantes. 4 de cada 10 estudiantes son pobres y esto pues nos pone frente a una población con realmente grandes necesidades y bueno, siendo que, como hemos dicho, la mayor parte de nuestros estudiantes que asisten al sistema público vienen de climas educativos bajos. Sin embargo, la educación sigue siendo la mejor apuesta. A mayor logro educativo, menor pobreza, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y no podemos perder el foco de seguir insistiendo en que la educación es un mecanismo de movilidad social y por eso nos toca innovar en la adversidad. Como este árbol que se ha quemado, vean ustedes, la naturaleza siempre sale adelante, contrapelo, ¿verdad? De esta humanidad tan destructiva que somos, ¿verdad? Siempre sale adelante. Por eso es que necesitamos programas innovadores y estoy segura que todo lo que se ha aportado en este Congreso hoy y en estos días nos pone la ruta de generar muchos más programas innovadores, pensando fuera de la caja, y eso implica apostar a un país lector. Si solo nos pusiéramos ese objetivo, un país lector, eso ya nos resolvería el 70% de los problemas. Y ahí una serie de el trabajo colaborativo en los centros educativos, la articulación entre ciclos educativos, etcétera. Termino nada más ya mencionando, pues con una última reflexión, que es que en la escuela del siglo XXI las personas, estudiantes y docentes motivados en entornos intelectualmente atractivos ocupan el centro. Y en esta escuela del siglo XXI, en la construcción de esa escuela, todos y todas podemos aportar. Así que, pues, manos a la obra. Muchas gracias.